Bienvenido a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Geografía, cuarto grado. Lección 3. Las regiones naturales de nuestro país. Identificarás las características de las regiones naturales de México. Gracias por suscribirte al canal y ser parte de la comunidad de cursos didácticos. La gota de agua perfora la roca no por su fuerza, sino por su constancia. Iniciamos. Huasteca Hidalguense. Mineral del Chico Hidalgo. Barranca de Meztitlán Hidalgo. Mineral del Chico Hidalgo. Hola, soy Flor y vivo en un lugar muy bonito que se llama Mineral del Chico. Es un pueblito en las sierras del estado de Hidalgo. Está rodeado de pinos y hace frío. Mi maestra dice que es el clima propio de las regiones montañosas del país. Ahora es un parque nacional donde se puede acampar y escalar. En Hidalgo no solo hay bosques de pinos. Si te fijas en las fotos, hay otros paisajes como el de la Huasteca, que tiene árboles diferentes. Ahí vive mi primo Jacinto. Llueve mucho, hace calor y casi siempre hay niebla. Mi primo y yo jugamos a las escondidas donde están las plantas con hojas gigantes. También hay un desierto en la barranca de Meztitlán, con cactus. Hay unos a los que les dicen viejitos porque parecen cabezas blancas. Como ves en las fotografías que te envié, en mi estado hay lugares muy diferentes. Mi papá dice que aquí encuentras muchas de las regiones naturales que existen en México. Lo malo es que no tenemos el paisaje de la costa. ¿Sabías que en Hidalgo no tenemos mar? Las regiones naturales de nuestro país. Comencemos. Al igual que Flor, la amiga de Donaji, puedes conocer diferentes paisajes naturales. Si observaras desde lo alto un paisaje de tu estado, alcanzarías a ver diversos elementos que lo componen, como las montañas, la vegetación o los ríos. Si te acercaras más, escucharías a los animales, y si fueras aún más cerca, podrías oler las flores. Otra forma de conocer un paisaje natural es mirando una fotografía o una imagen de satélite. Al observarla, distinguirás los elementos que hay en la región y sus características. Mientras más cosas identifiques, más la conocerás. Actividad. Describe a tus compañeros algún paisaje natural de tu entidad, el que te parezca más interesante. Debes tomar en cuenta su relieve, su vegetación, ríos, fauna y clima. En tu cuaderno, dibuja y anota sus características. Por ejemplo, el clima, la vegetación y el tipo de animales que hay. Identifica los elementos naturales del paisaje que describiste y compáralos con lo de las fotografías de la barranca de Meztitlán. Fíjate en la forma del relieve, el tipo de vegetación, si hay pastos, pinos, cactus, palmeras u otros, y el tipo de animales que crees que habita en cada uno de los paisajes. ¿La barranca de Meztitlán se parece al paisaje que describiste? ¿Qué diferencias encontraste? Los resultados de la actividad dependerán de la región donde vivas. Aprendamos más. Las regiones naturales de México. Las regiones naturales se caracterizan por el tipo de vegetación que crece en ellas y la fauna que las habita. Tanto la vegetación como la fauna son resultado principalmente del clima, pero también influye el relieve, el suelo y la presencia de ríos, lagos o mares. ¿Ya has observado fotografías de algunas regiones naturales que muestran la riqueza de la vegetación y la fauna que tiene nuestro país? La diversidad es tal que existen plantas y animales que solo se encuentran aquí y en ninguna otra parte del mundo. Plantas y animales endémicos de nuestro país. Otro factor importante, además del clima, es el relieve. Observa lo que ocurre con el clima y la vegetación en las partes bajas y elevadas de una montaña. Di en qué parte de la montaña el clima es cálido y en qué parte es más frío. En las partes bajas de las montañas el clima es cálido, mientras que en las partes altas es más frío. Observemos la imagen. A 5000 metros el clima es frío y a 1600 metros el clima es cálido.
¿Qué vegetación se observa después de los 3.500 metros de altitud? Se observa vegetación como el pasto, arbustos de poco follaje y matorrales de baja altura, como observamos en la imagen. ¿Qué ocurre arriba de los 5.000 metros de altitud? El clima es frío y no se observa vegetación, o es muy escasa, como observamos en la imagen. Exploremos. Forma equipo con tus compañeros y consulten el Atlas de México, página 19. Regiones naturales. Grupos de vegetación. Bosque de coníferas. Bosque mixto de pino-encino. Bosque mesófilo de montaña. Chaparral. Matorral pastizal desierto. Selva húmeda. Selva seca. Vegetación acuática. Vegetación de suelos salinos. Otros tipos de vegetación. Cuerpo de agua. Se conoce como región natural a las zonas geográficas con características particulares de clima, suelo, latitud y relieve, que posibilitan el desarrollo de conjuntos diferentes de plantas y animales. En México existen 10 regiones naturales diferentes. La de mayor superficie es el desierto, que se distribuye principalmente en el norte y centro del país. La diversidad de regiones naturales contribuye a que exista gran variedad de plantas y animales, por lo cual México es considerado un país megadiverso. Identifiquen las regiones naturales que hay en México y elaboren una lista de ellas en su cuaderno. Ordénenlas, primero las que se encuentran en el norte del país y después las que están en el sur. Vistos de norte a sur del país. Chaparral, matorral pastizal desierto, bosque mixto de pino-encino, vegetación de suelos salinos, selva seca, otros tipos de vegetación, bosque de coníferas, vegetación acuática, selva húmeda, bosque mesófilo de montaña. Realicen la misma actividad, pero ahora con el esquema anterior. Empiecen en la cima del volcán y terminen en la llanura costera. Bosque de coníferas y encinos, bosque de niebla, mesófilo de montaña, selva húmeda. ¿Dónde están las selvas? A 1.600 metros en las llanuras costeras. En el mapa las selvas están representadas por el color rojo y morado y se ubican en las llanuras costeras. En la montaña está representado a 1.600 metros, como lo observamos en la imagen. ¿Dónde se encuentran los bosques de coníferas? A 3.500 metros de altitud, en zonas montañosas, ubicadas en el noreste y centro del país. En el mapa los bosques de coníferas están representados por el color verde oscuro, como lo observamos en el mapa. En la montaña está representado a 3.500 metros de altitud, como lo observamos en la imagen. Las regiones naturales tienen vegetación y climas diferentes, según su ubicación, desde el norte hasta el sur, y su altitud, desde la cima de la montaña hasta la llanura costera. Actividad. Después de conocer las diferentes regiones del país, participa en elaborar una revista. Formen equipos, cada uno dibuje el mapa de México en una hoja tamaño carta. Cada equipo debe seleccionar una región natural, localizarla en el mapa e ilustrarla con lo siguiente: relieve, clima, vegetación, fauna y alguna otra característica que consideren interesante. Utilicen los siguientes libros de la biblioteca escolar: la selva, el desierto y otros similares para ilustrar lo que se les pide. Con la orientación del maestro, formen su revista. Para ello, unan los mapas, inventen un nombre para la revista y escriban una introducción. Chaparral. Se desarrolla en regiones áridas y semiáridas, como las laderas de algunos cerros. Se ubica al noroeste de Baja California, en las sierras de Juárez y San Pedro Mártir, así como en las montañas de la isla Cedros. Con clima seco y semiseco, inviernos húmedos y veranos cálidos y secos. En la vegetación se encuentran arbustos que son muy resistentes, como el encinillo, el charrasquillo, chamizos, manzanita
y rosa de Castilla. En la fauna encontramos coyotes, liebres de California, ciervos mulos, lagartos cocodrilos, lagartos cornudos, mantis religiosas, abejas de miel y mariquitas. Matorral pastizal desierto. Las formas de relieve sobre las que se localizan los matorrales y pastizales son la altiplanicie del norte, las partes bajas de la Sierra Madre Occidental y de la Sierra Madre Oriental, parte de la Mesa del Centro, la llanura costera del noroeste y de Tamaulipas, así como la mayor parte de la península de Baja California. Su clima es seco, donde llueve muy poco durante el año. Se conocen también como zonas áridas. En esta región existe el desierto de arena, que forma dunas. En la vegetación encontramos el arbusto, que muchas veces tiene espinas, pastos altos y muy resistentes. En la fauna encontramos la rata canguro, liebres, el berrendo, el zorro, el perro de las praderas, serpientes, alacranes y arañas. Pastizal. Se localizan sobre todo en el norte del país y en las partes altas de las sierras, donde la temperatura es extrema, mucho calor en el día y frío intenso durante la noche. Se caracteriza por su vegetación predominantemente gramínea, como pastos y zacates. Es abundante en regiones semiáridas y de clima seco. Es común en zonas planas o de topografía ligeramente ondulada. Los suelos derivados de roca volcánica son propicios para su crecimiento. Flora: el mezquite, el ocotillo y el huizache. Fauna: el berrendo, bisonte, hurón de patas negras, la víbora de cascabel, el perrito llanero cola negra, la codorniz y la flamante águila real. Matorral. Se localiza principalmente en la altiplanicie mexicana y en las zonas desérticas de la península de Baja California y Sonora. Se desarrolla en regiones con clima seco, semiseco y templados con lluvias escasas. Su vegetación se encuentra adaptada a la aridez y tiene una floración breve pero intensa. Destacan los arbustos predominantemente espinosos, cactus, magueyes y mezquites. Su fauna: sagüero, pájaro carpintero de Gila, liebre de cola negra, tortuga del desierto, correcaminos, entre otros. Bosque mixto de pino-encino. Se desarrolla en las cadenas montañosas de la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental y el eje neovolcánico. También se le conoce como bosque templado, porque presenta clima templado o semifrío, propio de las montañas. Flora: ocote blanco, ocote chino, ocote pardo, pino cedrón, acahuite, pino chimonque, pino chino, pino lacio, pino loco, ocote, abeto, ayarín, tascate y pinabetes. Fauna: liebre, ardilla, tlacuache, musaraña, rata canguro, gorrión, colibrí, lagartija de collar y mariposa. Vegetación de suelos salinos. Se desarrolla en suelos con alto contenido de sales, en las cuencas cerradas de las zonas áridas y semiáridas, como lagunas costeras, marismas y litorales. Se localiza principalmente en la meseta central, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. Tiene climas cálidos, con altos contenidos de niveles de evaporación y escasas precipitaciones, es decir, en donde la evaporación supera la infiltración. Flora: se encuentran arbustos, palmas, cocoteros, cactáceas y algunos árboles de tipo tropical. También el chamizo, romerito, verdolaga y zacate toboso. Bosque de coníferas. La mayor diversidad se encuentra en los bosques montañosos de la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental. Albergan más de 90 especies diferentes de coníferas, de las cuales aproximadamente la mitad son endémicas del país. El clima de los bosques de coníferas es templado a frío. Fauna: venados cola blanca, pumas, armadillos, tlacuaches, zorras grises, conejos serranos, ardillas, coatis norteños, serpientes y víboras, entre otros. Su flora: pinos, cedros, pinabete, encino y abetos. Selva seca. Se distribuye en la vertiente del Pacífico de México, desde el sur de Sonora y suroeste de Chihuahua hasta Chiapas, y continúa hasta Centroamérica. Existen pequeñas porciones en el extremo sur de la península de Baja California,
y en el norte de la península de Yucatán. Generalmente se encuentran desde el nivel del mar hasta los 1500 metros, aunque ocasionalmente pueden llegar hasta los 1900 metros sobre el nivel del mar en territorios de gran sequedad. Se desarrolla en clima seco, con temperatura mínima extrema de 0 grados, en los días más fríos, pero en promedio varían entre 20 a 29 grados centígrados. Fauna: brazo fuerte, armadillo, mapache, comadreja, tejón, venado cola blanca, acelote, puma, jaguar, coyote, entre otros. Flora: copal chino, copal santo, chupandía, tepehuaje, bonete, cazaguate, colorín, pochote, entre otros. Selva húmeda. Las formas del relieve donde se encuentra la selva húmeda son la llanura de la península de Yucatán, la llanura costera del Golfo de México y una parte de la Sierra de Chiapas, principalmente en el norte de Chiapas como la selva lacandona, sur de Tabasco y Campeche, lugar donde llueve mucho. Su clima es cálido húmedo y con lluvias todo el año, o muy abundantes en verano. Flora: la caoba, la ceiba, el cedro rojo, entre otros. Su fauna: mamíferos como el jaguar y el mono araña, aves como la guacamaya roja, reptiles como el cocodrilo de pantano y la boa mazacuate, entre otros. Vegetación acuática, también llamada hidrófila, se desarrolla en zonas acuáticas o húmedas, como lagos, estanques, pantanos, orillas de los ríos y deltas. Se localiza en zonas cercanas a los litorales, regiones donde llueve mucho, como en la planicie costera del sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Sinaloa y Nayarit, así como en menor medida en Tamaulipas, Baja California y Baja California Sur. También la podemos encontrar en lagunas y zonas pantanosas de origen volcánico, desde el norte de Michoacán hasta el centro de Jalisco. Se presenta en el clima propio para la vida vegetal. Prospera bien en áreas de clima muy húmedo. Su fauna: en el Pacífico podemos encontrar a la ballena azul, a la vaquita marina, tortuga como la carey y caguama, caracoles, medusas y al pájaro bobo de patas azules, mientras que en el Golfo y el Caribe encontramos tortugas golfinas, el mapache, los manatís, los flamencos, también hay cangrejos y águilas pescadoras. Flora: consiste en plantas que crecen enraizadas en el fondo con hojas grandes, que sobresalen del agua cubriendo grandes áreas, como manglar, popal, tular, carrizal, vegetación flotante, sumergida y subacuática. Bosque mesófilo de montaña. Se desarrolla en regiones montañosas, en vertientes donde inciden los vientos húmedos que provienen del mar, localizados entre los 800 y 2700 metros de altitud. El clima se caracteriza por la presencia de lluvia casi todo el año y una persistente neblina casi a nivel del suelo. Se encuentra en la Sierra Madre Occidental, en Michoacán, sur de Jalisco, Estado de México, alrededor de la Ciudad de México, parte norte de Morelos y de Puebla, en el occidente de Veracruz y oriente del estado de Hidalgo. Flora: pinos, encinos, magnolias, helechos, orquídeas y bromelias. Fauna: quetzal, oso hormiguero, pavón, tigrillo, mariposa cometa y el tlaconete. Un dato interesante: México es el país más rico en especies de pino y de encino en el mundo. Se calcula que existen alrededor de 50 especies diferentes de pinos y cerca de 150 de encinos. Regiones naturales de bosques templados. De los bosques templados, los que predominan en nuestro país son los de coníferas y encinos. Estas regiones naturales abarcan cerca de una quinta parte de la superficie de México. Son bosques siempre verdes, resistentes a heladas y sequías. Se encuentran distribuidos principalmente en las zonas montañosas. Bosque de niebla o mesófilo de montaña, el porvenir de Chiapas. Bosque templado de pinos y encinos. Otro tipo de bosque templado es el húmedo de montaña, con árboles que por lo general no pierden sus hojas. Casi siempre está cubierto de niebla y el clima es menos frío en invierno. Además de los árboles, hay muchas plantas de menor tamaño, como arbustos
hierbas y hongos. Los bosques ayudan a mejorar la calidad del aire y retienen la humedad que viene del mar, debido a que el agua de la lluvia que cae en las zonas montañosas penetra al suelo entre las raíces de los árboles. Gran parte de los animales que viven en los bosques templados son especies endémicas, lo que significa que México es el único lugar donde se encuentran. Algunos están en peligro de extinción, como el lobo mexicano, el teporingo o zacatuche y el quetzal. También los habitan ardillas, tlacuaches, víboras de cascabel, catorras serranas, lechuzas, gorriones y colibrís, entre otros. En el bosque húmedo de montaña, en Chiapas, viven los quetzales. Solo los machos poseen una larguísima y bella cola. Las regiones secas y muy secas de pastizales y matorrales. Alrededor del 50% del territorio mexicano, principalmente en las planicies del norte con clima seco, se encuentra cubierto de pastizales que aprovecha la fauna silvestre, como liebres y roedores, que a su vez son alimentos de zorros y coyotes, que solo al lado de los arroyos y depósitos de agua se observan grupos de árboles. En las regiones muy secas se localizan los desiertos, que son lugares en los que predominan las temperaturas extremas, es decir, hace mucho calor en el día y frío intenso en la noche. La mayor parte de la lluvia que cae ahí se evapora, aunque una pequeña parte puede infiltrarse. Con esta agua se forman pozos que los animales y las personas aprovechan. La vegetación característica de las regiones muy secas del país son los matorrales. En nuestro país hay dos tipos de regiones desérticas, como observas en las imágenes: región seca, región muy seca. Regiones de selva. A la selva húmeda también se le llama bosque tropical. Se caracteriza por su clima cálido con lluvias todo el año, o muy abundantes en verano. En la selva, las plantas siempre están verdes. Si unas hojas se caen, otras crecen. La vegetación es muy abundante y variada, con grandes árboles y plantas que crecen en suelos siempre húmedos. Se forman arroyos y hay ríos muy caudalosos, como el Grijalba y el Usumacinta, en el sur del país, como observamos en las imágenes. En la selva habitan muchas especies de plantas y animales. Hay mamíferos como el jaguar y el mono araña, aves como la guacamaya roja y el tucán, además de muchos reptiles, anfibios e insectos. La selva seca se llama así porque, a diferencia de la selva húmeda, presenta un periodo de 5 a 8 meses en los que no llueve. Durante esta época, los árboles pierden sus hojas porque no hay humedad suficiente, pero en el periodo de lluvias, de marzo a septiembre aproximadamente, otra vez se llenan de hojas. La ganadería, la agricultura, la minería, la urbanización y los incendios forestales generan pérdida de grandes extensiones de bosques y selva. Durante los meses de octubre a marzo, en que casi no llueve, la selva seca se caracteriza por sus tonos cafeces y grises. A veces el único verde que se observa es el de los tallos de las cactáceas columnares, el del follaje de las patas de elefante, de las calderonas o de algunas yucas. Un dato interesante: gracias a las selvas y los bosques tenemos aguas de arroyos y ríos, que se forman con el agua de las lluvias y que es captada por la vegetación. Asimismo, los árboles atrapan el dióxido de carbono y permiten a través de la fotosíntesis la producción de oxígeno, indispensable para la vida. Durante la época de lluvias, las selvas secas se cubren de verde. Especies endémicas y en peligro de extinción. Zacatuche o teporingo. También se conoce como conejo de los volcanes, y vive en las regiones centrales del sistema volcánico. Se alimenta de los pastizales que crecen en lo alto de los volcanes. Cotorra de frente amarilla. Ave de talla grande que alcanza los 38 centímetros. Vive en las costas, desde Colima hasta Oaxaca, de Nuevo León a Tabasco. Lamentablemente, en muchas de estas regiones su población ha disminuido o desaparecido. Lobo gris.
exterminado por los cazadores. Preferían los bosques templados del norte. Hay 48 en cautiverio para su recuperación. Tecolotito. Vive en los cactus saguaros, en el clima seco de Sonora. Berrendo. Similar al venado. Habita en regiones semisecas de pastizales, que están disminuyendo al transformarlas en regiones agrícolas. Jilguero. Ave que sorprende por su trino. Habita en las montañas del país, en regiones secas o en los bosques de pinos. Quetzal. Ave de brillante y larga cola. Habita en las regiones bajas y húmedas de la Sierra de Chiapas. Su población ha disminuido por la pérdida del bosque y por su captura excesiva. Perrito de las praderas. Roedor de los estados de Coahuila y Zacatecas. En esta región seca del país, los perritos viven en colonias, excavan túneles y madrigueras. Jaguar. Habita en las regiones bajas de las sierras de clima cálido húmedo y subhúmedo, así como en la península de Yucatán. Se han creado reservas para su protección en áreas naturales. Apliquemos lo aprendido. Las imágenes de la página anterior son de animales de diferentes especies, que habitan distintas regiones naturales y tienen algo en común. Se encuentran en peligro de extinción. Formen grupos y enciérralos en un círculo de color, según la región natural a la que pertenecen. Utilicen la tabla de la derecha. Selva húmeda, selva seca, bosque de coníferas y encinos, bosque de niebla, mesófilo de montaña, pastizal y matorral. Recuerden lo que aprendieron en esta lección y utilicen como apoyo el mapa de clima y vegetación de su libro página 33. Una posible respuesta al ejercicio solicitado. Después de ubicar las diferentes especies en su región natural, investiguen las causas por las que están en peligro de extinción. Zacatuche o teporingo. La principal causa es la destrucción de su hábitat por la contaminación, los incendios forestales, la extracción clandestina de madera y la expansión agrícola. Cotorra de frente amarilla. La principal causa es el tráfico ilegal, el saqueo de sus polluelos para su venta como mascotas y la destrucción de su hábitat. Lobo gris. Se debe a que tanto ganaderos como autoridades empezaron una campaña para exterminarlo. Los cazaban de forma indiscriminada y los envenenaban para acabar con ellos en la zona. El motivo de esta campaña se debía a que el lobo gris mexicano se vio obligado a desplazarse de su hábitat por falta de presas. Tecolotito. Las principales causas son la pérdida de su hábitat y sitios adecuados para su anidación. Berrendo. Las principales causas son la reducción, fragmentación y alteración de su hábitat, la cacería furtiva indiscriminada y la depredación. Jilguero. Las principales causas son el tráfico ilegal, aunque también se piensa que el uso de pesticidas es un serio problema para ellos. Quetzal. Las principales causas son la caza y el tráfico ilegal, así como la pérdida de los bosques de niebla por la tala y conversión para cultivo y ganado. Perrito de las praderas. Las principales causas son la expansión de la agricultura y ganadería, la extracción excesiva de agua y el envenenamiento de colonias, pues los campesinos piensan que compiten con su ganado por el pasto. El jaguar. Las principales causas son la destrucción y fragmentación de sus hábitats naturales, como bosques, selvas y manglares, debido a la construcción de infraestructuras sin medidas de mitigación y la expansión de la frontera agropecuaria, lo que ocasiona la destrucción de sus hábitats, así como las enfermedades, el tráfico y la cacería ilegal. Discutan en grupo qué acciones deben llevarse a cabo para su protección y conservación. Prohibir la caza de animales, evitar la deforestación de bosques, delimitar las áreas protegidas y reservas naturales, evitar la contaminación de los recursos naturales, promover planes para la reproducción en cautiverio, contribuir a la disminución de la tala de árboles con el reciclaje, respetar las áreas protegidas y reservas naturales, restaurar los ecosistemas. Después, en equipo elaboren un modelo tridimensional
de la región que más les llamó la atención. Un dato interesante. Se considera que una planta o un animal está en peligro de extinción al disminuir las probabilidades de que todos los miembros de la especie sigan viviendo, ya sea por la destrucción directa o por la desaparición de sus recursos alimenticios. Repaso de la lección 3. ¿Qué elementos componen el paisaje? El clima, la vegetación, el tipo de animales que hay, el suelo, el aire, montañas y ríos. ¿Qué caracteriza las regiones naturales? El tipo de vegetación que crece en ellas y la fauna que las habita. ¿Qué influye en el tipo de vegetación de cada región natural? Principalmente el clima, además el relieve, el suelo, la presencia de ríos, lagos o mares. ¿En qué parte de las montañas el clima es más frío y la vegetación es más escasa? En la parte alta. ¿En qué parte de las montañas el clima es cálido y la vegetación es abundante? En la parte baja. Los bosques templados abarcan una quinta parte de la superficie de México. Son siempre verdes, resistentes a las heladas y sequías, y se encuentran en las zonas montañosas. México es el país más rico en especies de pino y encino en el mundo. El bosque templado es húmedo de montaña, y sus árboles no pierden sus hojas, están cubiertos de niebla y tienen un clima menos frío en invierno. Región natural ubicada en la altiplanicie del norte, matorrales y pastizales. Especies de fauna que se encuentran en los matorrales y pastizales, liebres, roedores, zorros y coyotes. Región natural de clima muy seco, donde predominan las temperaturas extremas. Hace mucho calor en el día y frío intenso en la noche. Desiertos. Vegetación de las regiones muy secas del país, matorrales. Vegetación de los pastizales, pastos altos y resistentes. ¿Qué tipo de región natural ayuda a mejorar la calidad del aire y retiene la humedad que viene del mar? Los bosques. ¿Cómo se les llama a las especies de animales y plantas que viven en un lugar determinado y en ninguna otra parte del mundo? Endémicas. ¿En qué entidad de la República Mexicana viven los quetzales, propias del bosque húmedo de montaña? Chiapas. Especies endémicas del bosque que se encuentran en peligro de extinción, el lobo gris y teporingo. ¿Qué otras especies de animales habitan en el bosque húmedo de montaña? Ardillas y tlacuaches. Especies en peligro de extinción y su región. El quetzal y jaguar habita en la selva húmeda, en Yucatán y Chiapas. El jilguero habita en los bosques de pinos y encinos. El lobo gris, el teporingo y la cotorra habitan en el bosque templado de montaña. El zacatuche y berrendo habitan en el pastizal. El tecolotito y el perrito de las praderas habitan en el matorral, clima seco de Sonora. El bosque de coníferas se desarrolla en clima templado subhúmedo, con árboles de oyamel y presencia de osos negros. El bosque mixto se desarrolla en clima templado subhúmedo, con árboles de pino o cedro y de hoja ancha como encino, con presencia de venado. El bosque húmedo de montaña se desarrolla en climas templados húmedos, con árboles de liquidambar y encino de zonas húmedas y niebla, con presencia del puma. El chaparral se desarrolla en clima seco, con lluvias en invierno con vegetación arbustiva de condiciones mediterráneas, fauna de regiones secas. Vegetación hidrófila se desarrolla en clima cálido húmedo y subhúmedo, con árboles de mangle que soportan el suelo inundado, con presencia de monos y cocodrilos. El matorral y pastizal se desarrolla en clima seco y muy seco, con pastos y matorral xerófilo, con nopales y biznagas, con presencia de liebres y coyotes. Los climas en distintas entidades. Chihuahua tiene un clima muy seco, seco y templado subhúmedo. Tabasco tiene un clima cálido húmedo. Baja California Sur tiene un clima muy seco con matorral. Tamaulipas tiene un clima cálido, subhúmedo y seco. Yucatán tiene un clima cálido, subhúmedo y seco, con selva seca. Ciudad de México tiene un clima templado, subhúmedo, con bosque de coníferas.
Coahuila tiene un clima seco con vegetación matorral. Quintana Roo tiene un clima cálido húmedo con selva húmeda. Y con esto finalizamos esta parte del video, esperando como siempre que cada una de las posibles respuestas te sean de gran utilidad. Y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer. Nos vemos en el próximo video.